Hola, buenas tardes. Estamos después de bastante tiempo en un nuevo videoprograma de La Palabra Revelada. Yo estoy acá tomando unos mates. Yo soy hincha de Boca, como pueden ver. Tengo mi mate de Boca. Pero como hacemos los argentinos acá en Sudamérica, también los uruguayos, el mate para nosotros es la bebida que no podemos dejar de tomar en cualquier lugar, a cualquier hora, solo, entre amigos. Pero bueno, hermanos y hermanas y también amigos que no sean creyentes, pero que siguen este canal y los temas que hemos desarrollado ya anteriormente y este que vamos a hablar ahora. Este va a ser, voy a tratar de que sea breve, aunque ninguno de los temas que se trata la palabra de Dios puede ser breve, todos son complejos y tienen sus detalles que hacen las grandes diferencias. Pero hoy yo quería hablarles un poquito de algo que estoy viendo últimamente, y es que he estado viendo muchos videos de diferentes temas, acerca de, bueno, de lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que finalmente en Estados Unidos triunfó el fraude. Eh, el abuelo finalmente lo reconocieron como presidente de la Nación del Norte. Y bueno, también estuve viendo otros videos sobre diferentes cuestiones también espirituales y de cosas que supuestamente van a pasar, de supuestos profetas que dicen, les digo la verdad, dicen cualquier cosa y que no están para nada acertados. Y entre las cosas que estoy viendo últimamente es que vi en esos videos, es que hay como un resurgimiento del noticismo, hermanos y amigos. Hay como un resurgimiento de la doctrina gnóstica más que del noticismo, ¿no? Porque el noticismo en definitiva es una doctrina, es una filosofía. Los gnósticos fueron grandes enemigos del cristianismo, lo siguen siendo. Sus doctrinas han perdurado a través de los siglos, pero camufladas de diferentes maneras. Hoy podemos, por ejemplo, reconocer que el movimiento de la nueva era y todas las sectas que lo integran y las filosofías e ideologías que integran y hacen al movimiento de la nueva era están muy influenciados e imbuidos de filosofía y doctrina de los gnósticos, de doctrina gnóstica. Básicamente el gnosticismo, lo que ustedes tienen que saber y cómo identificar una doctrina, una falsa doctrina gnóstica a la luz de lo que la palabra de Dios dice, porque Dios nos enseña en su palabra a discernir los espíritus. De hecho, yo ahora les voy a leer un texto que habla sobre esto para aquellos que son hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aprendan a discernir las doctrinas, porque cada doctrina, cada falsa doctrina que hay dando vuelta por el mundo y religiones que andan dando vuelta por el mundo, todas en más o en menos están influenciadas por esta falsa doctrina, filosofía gnóstica. Lo primero que tenemos que saber es que los gnósticos fueron grandes enemigos del cristianismo, ya desde los tiempos apostólicos. Los apóstoles en sus cartas, particularmente el apóstol Juan, de quien ahora les voy a leer un texto, y Judas, también el apóstol Judas, no Iscariote, eh, los combatieron fervientemente, ¿no? Tanto Judas como Juan fueron grandes combatientes de la falsa doctrina, del veneno gnóstico, porque realmente es un veneno que ha permeado también, que se ha infiltrado mucho en la iglesia cristiana. Y esto es lo que yo he visto en estos últimos tiempos, les decía en varios videos, gente que habla, que está imbuida de todo este espíritu místico de la nueva era, y que hablan muy influenciados. Yo pude discernir espiritualmente quién está, que está muy imbuida esta gente,
por el movimiento y la filosofía y la falsa doctrina de los gnósticos. Muy bien, lo primero que también tengo que decirles es quién es el que está detrás del gnosticismo, o cómo surgió el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo, ni más ni menos, el padre del gnosticismo, digamos, es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás. El gnosticismo nace básicamente en el jardín del Edén, cuando la serpiente, este ser reptil, Satanás, le dice a la mujer, tienta a la mujer diciéndole que si comía, la engaña con medias verdades, que finalmente, como toda media verdad, termina siendo una mentira completa. La engaña diciéndole que no, que si ella come del árbol del conocimiento, tengan atención a esta palabra, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que primeramente Satanás le dice dos mentiras. La primera que le dice es que no se van a morir. O sea, la mujer le dice, Satanás se acerca, este ser reptil se acerca y le dice, así que no pueden comer de todo, no pueden comer del árbol, de todos los árboles. Dice, no, le dice Eva, le dice, no, podemos comer de todos los árboles que estaban en el huerto del Edén, pero, salvo uno, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor nos dijo que no comamos porque el día que de él comamos, ciertamente moriríamos. Y la serpiente ahí ya mete la duda. Esta es una técnica de Satanás, ¿no? Cuando él quiere atacar algo que es palabra de Dios revelada, o que está en la palabra de Dios, él enseguida mete la duda. Y es la misma técnica que sigue empleando el enemigo aún hoy en el siglo XXI, ¿no? Meter la duda acerca de lo que Dios dice. Entonces, Satanás, este ser reptil, le dice, no te vas a morir. Dice, lo que pasa que Dios, dice, sabe que el día que vos comas del árbol de la ciencia, del bien y del conocimiento, otra vez dos, tengan en cuenta esta palabra, conocimiento, ya van a ver después por qué, que Dios sabe bien que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia, o sea, la ciencia, conocimiento, son sinónimos del bien y del mal, ustedes van a ser como dioses. Atención a esto. Bien, y esto es básicamente, fíjense, las dos doctrinas, los dos énfasis primordiales que pone la doctrina, falsa doctrina gnóstica, y es esto. Primero, ellos creen, los gnósticos, que el conocimiento puede salvar al hombre. Y creen esto. Y cuando vos escuchás a alguien que te dice que vos no necesitas un salvador, que lo único que te puede salvar es el conocimiento, ya ahí tenés a alguien enfrente que está influenciado por esta doctrina luciférica. El gnosticismo básicamente es, como verás, doctrina luciférica pura. Satanás engañó a Adán y Eva en el Edén, diciéndole que primeramente les dijo que no se iban a morir, cuando Dios les dijo que se iban a morir si comían de ese árbol. Y se produjeron dos muertes a falta de una. Cuando Eva desobedece y come de la fruta, no sabemos si fue un fruto, qué fue, pero cuando come, lo primero que se produce en Eva es la muerte espiritual. Lo primero que se produce es la muerte espiritual. Esta muerte espiritual, con el tiempo, llevó a nuestros primeros padres en el Edén a la muerte del cuerpo físico, que es justamente la que hoy padecemos, ¿no? A partir de ahí, todos los seres humanos, a partir de la caída, todos los seres humanos, indistintamente, nacemos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y es por esto que necesitamos a Cristo
Y es por esto que necesitamos creer en el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario, para que Él nos pueda volver a dar la vida espiritual. Porque espiritualmente nacemos muertos a esta vida. Nacemos física y biológicamente vivos, pero espiritualmente todo ser humano nace muerto espiritualmente. Y esta es la doctrina gnóstica, ¿no? Esta doctrina gnóstica que dice que no necesitamos ningún salvador, que lo único que puede salvar al hombre es el conocimiento. El conocimiento va a ser que vos llegues a ser una especie de Dios, que vos llegues a ser tu propio Dios. Fíjate que Satanás, en el jardín del Edén, le dice que el día que ustedes coman, le dice a Adán y Eva, del árbol de la ciencia, o sea, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, dice, ustedes serán como dioses. Esa fue la segunda tentación, la segunda mentira. Y esto es justamente lo que enseña la falsa doctrina de los gnósticos, la falsa doctrina y filosofía gnóstica, que el hombre a través del conocimiento se puede convertir en su propio Dios. Y esto es mentira. Hay muchas, ¿no? Otra de las grandes mentiras donde vos podés discernir a una persona que está influenciada por la mentira gnóstica es aquella que te niega que Jesucristo es el único camino para la salvación, para conocer a Dios, ¿no? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Sin embargo, los gnósticos tienen esta característica. Los gnósticos, como buenos enemigos, desde los tiempos apostólicos, como les dije, ellos se caracterizan, y como buena doctrina luciférica, satánica, ellos se caracterizan por contradecir todo lo que la palabra de Dios enseña y revela. Todo lo que Dios revela en su palabra, los gnósticos lo refutan, los gnósticos se oponen, enseñan una cosa totalmente diferente y por sobre todas las cosas engañosa. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira, dijo Jesús, ¿no? Jesús lo dice bien en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, él lo dice claramente, ¿no? Que cuando Satanás habla mentira, porque es padre de la mentira, dice, y es homicida porque no permaneció en la verdad desde el principio, ¿no? Esto es lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces, ya más o menos acabas teniendo cuáles son las características de los gnósticos, de su doctrina. Primero ya tenés que el gnosticismo es doctrina luciférica pura. Por lo tanto, es engaño, es mentira. Y nuestro Señor Jesucristo vino, entre tantas cosas para las que vino, a desenmascarar todas las mentiras de Satanás. La palabra de Dios dice que que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero que Jesucristo vino para dar vida, darnos vida y dárnosla en abundancia. Muy bien, queridos hermanos, hermanas y amigos que siguen este canal, yo ahora quiero ya terminar este video de hoy, simplemente viendo en el Primera de Juan, capítulo 4, si me acompañan, versículos 1 al 3, acá el apóstol Juan, justamente escribe algo e indirectamente apunta a una de las tantas mentiras que decían los gnósticos, ¿no? Pero Juan también acá nos enseña a discernir quiénes son los que están influidos por el espíritu del anticristo, Muy bien, dice así Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, acá Juan lo primero que nos dice es que el cristiano no puede creer en cualquier cosa que anda dando vuelta. Y hoy tenemos esto, tanto en las redes sociales,
como en el YouTube y en diferentes plataformas. Tenemos muchos que hablan de la Biblia, tenemos muchos que hablan de Jesús, pero tenemos que probar los espíritus, nos dice Juan, ¿no? Probar si lo que hablan es conforme a la Sagrada Escritura. Los gnósticos hablan de la Biblia, los gnósticos hablan de Jesús, pero no hablan del Jesús verdadero. Hablan de otro Jesús, ese otro Jesús que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿no? Que cuando les dijo que si aún un ángel bajara del cielo predicando y enseñando otro Jesús que los apóstoles habían revelado y enseñado, otro Jesús, si viniese aún un ángel que baje del cielo y enseñe otro Jesús, diferente al que a ustedes les ha sido predicado, sea anatema. Los gnósticos se caracterizan por predicar a este otro Jesús que el apóstol Pablo nos advirtió claramente que no debemos oír ni recibir. Si usted quiere saber, querido hermano y hermana y amigo, quién fue realmente Jesucristo, qué enseñó Jesucristo, usted tiene que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único libro en todo el mundo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Los hombres que convivieron 3 años con Jesucristo, en lo que se refiere a la parte de las cartas paulinas en el Nuevo Testamento, nos hablan de lo que recibieron directamente del mismo Jesucristo, porque fueron discípulos de él. No así los gnósticos. Los gnósticos, ningún discípulo de Cristo fue gnóstico, al contrario, combatieron a los gnósticos, porque ningún gnóstico fue discípulo de Cristo. Fue discípulo de Cristo. Si usted quiere saber quién fue Cristo y qué enseñó él y qué habló, usted tiene que leer, tiene los 4 evangelios. Si usted quiere saber cuál es la doctrina que realmente Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y discípulos, tiene que leer las cartas, tanto la carta del apóstol Pablo, como las cartas del apóstol Juan, como yo lo estoy diciendo ahora, como las cartas del apóstol Pedro. Ellos escribieron, fueron testigos presenciales, los apóstoles, no solamente de haber recibido directamente de su propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo, la sana y verdadera doctrina, sino que también fueron testigos oculares de su muerte y de su resurrección. Para eso Jesús escogió. Ese fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo también escogió 12 discípulos, no solamente para que reciban la enseñanza y después la transcriban a otros, sino también para que sean testigos oculares de su muerte y resurrección de entre los muertos. Bueno, entonces acá nos dice, tenemos que probar los espíritus. Nosotros no podemos aceptar a cualquiera que habla de Dios. Acá el apóstol Juan nos dice claramente, probad los espíritus. ¿Qué es esto de probar los espíritus? Ahora lo vamos a ver. Y sigue diciendo Juan en el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 4, dice, en esto podemos conocer el Espíritu de Dios. Escuchen esto. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, o sea que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, procede de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo vino en carne, ¿no? Eso quiere decir, no procede de Dios. Y el que niega que Jesucristo vino en carne, es el que es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Pero va a venir aquel pronto, va a hacer una irrupción en el mundo, aquel que va a ser el anticristo. Y aquel que va a ser el anticristo va a ser un personaje que ya no solamente va a estar influido por el espíritu del anticristo, sino que este espíritu del anticristo va a tomar forma física. Muy bien, entonces dice claramente acá, ¿cómo podemos conocer quién es
probando los espíritus quién es de Dios, quién verdaderamente procede de Dios y quién no procede de Dios. Y es simplemente viendo qué opina de Cristo. El que es de Dios confiesa que Jesucristo vino en la carne. El que es de Dios confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que es de Dios confiesa que Jesucristo es el único camino para llegar y ser salvos. El que es de Jesucristo confiesa que Jesucristo es el único que tiene el poder de dar la vida eterna. Todo aquel que diga hablar de parte de Dios y no reconoce estas cosas, ese no procede de Dios, sino que está influido por el espíritu del anticristo. Esto es así de simple. Fíjense entonces, con esto en mente, la cantidad de religiones, la cantidad de sectas, la cantidad de personas que hoy en el mundo están siendo engañadas, que hablan todas estas mentiras, influenciados por las filosofías y las ideologías gnósticas de los gnósticos. Los gnósticos siempre te van a decir que Jesucristo fue un buen maestro, pero nunca te van a reconocer que Jesucristo fue el Hijo de Dios, y que Jesucristo jamás te van a reconocer, menos aún, que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre y ser salvos. Los gnósticos no te van a reconocer esto. Y acá lo dice indirectamente. Acá Juan estaba hablando un poco indirectamente de los gnósticos. ¿Por qué? Porque cuando Juan acá escribe, dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en la carne, dice, ese no procede de Dios. ¿Por qué? Porque una de las falsas doctrinas de los gnósticos era que ellos decían y propagaban la mentira de que Jesucristo no fue el Hijo de Dios y que a una determinada edad el Espíritu del Cristo descendió sobre él y que después lo abandonó. O sea, cuando no es así. O sea, cuando uno dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, está diciendo que Jesucristo, Dios, se encarnó. ¿En quién? En la persona de su Hijo. Los gnósticos no dicen esto. Los gnósticos dicen que el Cristo es un espíritu que a los 30 años tomó posesión del cuerpo de Jesús y después lo abandonó. No. Cuando nosotros decimos Jesús es el Cristo, o Jesucristo, lo que estamos diciendo es que Jesús es Dios Hijo y a la vez es verdadero hombre y verdadero Dios. No es un espíritu que vino y que lo tomó. Esto que dicen los gnósticos es una falacia, es una mentira. Por eso Juan dice, todo aquel que no confiesa que Jesús vino en la carne, dice, ese está influido, ese es del anticristo. Porque Jesucristo es Dios encarnado. Así que bueno, queridos hermanos y amigos que están mirando este video, esto era lo que yo les quería compartir, ¿no? Un poco cómo saber, cómo discernir cuando alguien habla de Dios, de esto de probar los espíritus, porque hoy estamos viviendo un tiempo de engaño total, particularmente en el plano de lo espiritual, ¿no? Todos dicen que te vienen de Dios, mucha gente que dice que habla de Dios, y en realidad cuando uno los escucha hablar, no hablan, no provienen de Dios. Por eso Juan acá en su primera epístola, capítulo 4, verso 1, nos dice que tenemos que probar los espíritus para ver si verdaderamente son de Dios. Dice, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas andan dando vueltas por el mundo. Hay gente que habla muy lindo, hay gente que habla maravillosamente de Dios, del poder interno. Te dicen con esa voz salamera y acaramelada, nosotros no necesitamos ningún salvador, vos sos tu propio Dios. Toda esa es la misma mentira gnóstica, de origen gnóstico, del fundador de los gnósticos, que es Satanás mismo. Satanás mismo es el creador de la doctrina gnóstica, doctrina, el gnosticismo, todo esto de que el conocimiento es lo que va a salvar al hombre, de que el hombre a través del conocimiento puede llegar a ser su propio Dios y que por ende no necesita ningún salvador externo a él. Todo esto es la misma mentira, nació con Satanás en el jardín del Edén. Y esto, cuando vos escuches filosofías, o pseudo espiritualidades que te hablan este lenguaje,
de que vos no necesitas un salvador, de que vos tenés, que vos tenés que desarrollar tu divinidad interna, de que no existe el pecado como tal, sino que el único pecado, dicen los gnósticos, es la falta de conocimiento. Bueno, todo esto es doctrina luciférica pura. Y la doctrina luciférica pura es la doctrina gnóstica. Porque Satanás mismo fue el creador del gnosticismo. Las claves, fíjate las claves que le dijo a la mujer en el Edén, te das cuenta. Le habló sobre la necesidad de que lo importante era el conocimiento, por eso los tentó a que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y después le dijo que una vez que tengan conocimiento, ellos ya no iban a necesitar de Dios, sino ¿por qué? Porque ellos iban a ser igual a Dios. Estas son las dos mentiras fundamentales de la doctrina luciférica de los gnósticos. El conocimiento nos lleva a través de adquirir conocimiento, particularmente el conocimiento espiritual o de los misterios ocultos, esotéricos y todo esto. Cuanto más sepamos de esto, más vamos a escalar y a llegar a ser nuestro propio Dios, más vamos a despertar nuestra divinidad interna, todas falacias que vienen del mismísimo Satanás. El esoterismo, el ocultismo, queridos hermanos y hermanas y amigos que siguen este canal, el esoterismo, el ocultismo y todo lo que está relacionado a esto, esto de las doctrinas de los misterios, todo esto, ¿sabe cómo lo llamó nuestro Señor Jesucristo? Profundidades de Satanás. Eso es lo que son. Eso que los gnósticos dicen y creen que nos van a llevar que van a llevar a la humanidad y a que cada individuo pueda llegar a ser su propio Dios. Bueno, eso que dicen los gnósticos, esa basura que enseñan los gnósticos, que es doctrina luciférica pura, bueno, eso nuestro Señor Jesucristo dijo que eran profundidades de Satanás. Que lo único que hacen es, finalmente, arrastrar a los hombres a la condenación eterna. Si usted, querido amigo que no es creyente y sigue este canal, quiere realmente alcanzar la vida eterna, alcanzar una vida plena y alcanzar la salvación de su alma, usted tiene que creer en Jesucristo. Crea en Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. La salvación del alma no viene por adquirir conocimiento. La salvación del alma no viene por despertar, como dice la falsa doctrina luciférica de los gnósticos, despertar nuestra divinidad interna, no. La salvación del alma viene cuando usted cree en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, en el poder de su sangre derramada en la cruz. Ahí viene la salvación. Ahí viene la salvación, porque a Dios le agradó que la salvación de los hombres sea por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Así que bueno, queridos hermanos, hermanas, amigos, acá lo vamos a dejar por hoy. Van 28 minutos de video. Hacía tiempo que no les compartía y quería esto, ¿no? Más que nada prevenirlos y darles una base. Este tema de los gnósticos y cómo la gran mayoría de las religiones y falsas doctrinas y pseudo espiritualidades del mundo están todas influidas de esta falsa doctrina gnóstica. Es mucho más complejo. Yo hoy más o menos le tiré algunas puntas de aquí y de allá, para que más o menos sepan, a la luz también de lo que dice la palabra de Dios, más que nada en esta lectura que dice de Primera de Juan 4, versículos 1 al 3, reconocer y conocer, tener discernimiento y probar los espíritus, porque no todos los que hablan de Dios provienen de Dios, hablan por el Espíritu de Dios, no. Hay muchos falsos profetas dando vuelta por el mundo. Y hoy hay un resurgir de estas doctrinas, falsas doctrinas de los gnósticos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y esto yo más o menos era hoy lo que quería un poquito compartirles. Así que bueno,
Les mando un cálido abrazo, que Dios los bendiga muy mucho y nos estaremos viendo próximamente acá en el canal de La Palabra Revelada. Que Dios te bendiga y los bendiga muy mucho. Gracias una vez más por estar del otro lado.